Este video, raza, me lo han estado pidiendo bastante durante los últimos días, y con justa razón, pues se trata de un tema que ha dado muchísimo de qué hablar y que definitivamente coloca a nuestro protagonista el día de hoy en una posición bastante cuestionable. Las acusaciones realizadas en su contra son extremadamente graves, deben de tomarse con la seriedad que ameritan. Como mencioné en Twitter en su momento, yo quería esperar para ver si este cabrón tenía por lo menos la decencia de ofrecer alguna aclaración sobre el tema, ya sea su versión, una explicación, lo que fuera, pero no, ese no fue el caso y terminó yendo a Colombia. A estas alturas, honestamente, no creo que vaya a pronunciarse, por lo tanto, tampoco tiene sentido seguir postergando este video, pues el análisis jurídico que podemos realizar con la información disponible ya nos permite abrir un panorama sobre lo que podría ocurrir con este individuo jurídicamente hablando. Además, nos permitirá explicar algo que quizá parezca complejo, pero que al mismo tiempo resulta sumamente interesante: el funcionamiento del derecho penal mexicano. Y eso es precisamente lo que me lleva a presentarles este video, titulado El nuevo caso de Alfonso Obregón. Como sabrán, esta no es la primera vez que Alfonso se encuentra involucrado en acusaciones que llegan hasta el terreno legal y no se quedan únicamente en una funa de internet. El primer caso se hizo público en 2024 y el segundo apareció este mismo año, en 2026. Lo curioso es que la acusación más reciente se refiere a los hechos más antiguos, mientras que el caso anterior involucraba conductas presuntamente ocurridas mucho más recientemente. Pero todo eso lo desarrollaremos en su respectivo punto. Antes de continuar, raza, quiero pedirles algo. Cuando sufran o conozcan esta clase de conductas, por favor denúncienlas. Tristemente, una funa no produce por sí misma consecuencias jurídicas reales. A lo mejor puede servir para exponer públicamente a un hijo de la rechingada, pero eso no garantiza que esa persona no vuelva. Incluso puede ocurrir que tú, a pesar de considerarte víctima, termines enfrentando una demanda civil o alguna denuncia, dependiendo de la legislación aplicable y de las expresiones utilizadas públicamente. Esa es una de las razones por las cuales, a pesar de que yo personalmente crea que una persona es culpable, siempre respeto los supuestos, no por él, sino porque jurídicamente pudiese repercutir contra mí. Por eso, tengan mucho cuidado también si se encargan de difundir esta clase de información. Esto sucede porque mientras no exista una sentencia firme que establezca la responsabilidad penal de una persona, el señalado conserva su presunción de inocencia, y esa situación puede ser utilizada por quien te hizo daño o le hizo daño a alguien para intentar intimidarte, censurarte y quedar impune. Por eso, por favor, denuncien. Yo sé que nuestro sistema de justicia tiene muchas falencias. Sin embargo, las cosas no van a cambiar y difícilmente podrán alcanzar justicia si no obligamos a las instituciones a chambear. Las autoridades no son adivinas. Necesitan tener conocimiento formal de los hechos para poder investigarlo. Por eso también debemos aportar nuestro granito de arena. Si queremos que el Estado actúe, tenemos que presionarlo, exigirle y obligarlo a cumplir con su responsabilidad. También es importante señalar que, aunque en algunos casos exista un plazo amplio para presentar una denuncia o incluso se trate de delitos imprescriptibles, no conviene postergarla. Con el paso del tiempo pueden perderse mensajes, dispositivos, documentación, testigos, recuerdos precisos, registros de viaje y muchos otros datos importantes para una investigación. Por ello, siempre que sea posible, lo mejor es presentar la denuncia a la brevedad. Bueno, dicho todo esto, pasemos al primer punto. ¿Qué tiene? Tal vez dirás, oye Asta, pero este tema ya lo habías abarcado en otro video, ¿no? Y tienes toda la razón, mi duque del infierno promedio. Sin embargo, es importante precisar algunas cosas que muchas personas no logran entender en su cabecita loca. Y es que cosa A no acredita ni desvirtúa automáticamente cosa B, a pesar de que se trata del mismo individuo. Por eso es importante aprender a delimitar los temas. No echar todo en el mismo saco y decir que, porque una acusación tiene más pruebas, automáticamente todo lo anterior que se dijo de una persona también es verdad. Más aún teniendo en cuenta que existe un proceso real con efecto de sentencia absolutoria de por medio. Ahora, que un proceso no haya condenado a alguien tampoco significa que automáticamente cualquier otra acusación ya no sea válida. Esa resolución no es una puta cartita mágica que dictamine que a partir de este momento cualquier pendejo será inocente de todo lo que se le acuse posteriormente. Por eso hay que aprender a separar una cosa de la otra. Ahora bien, como parece ser que quedaron algunas dudas respecto del video pasado publicado el 19 de octubre del 2024 y entendiendo que principalmente son frente a la postura que señalé y que sostengo hasta la fecha, déjenme precisar
mencionarles algunas cosas muy importantes. El delito. Es importante conocer el delito por el cual en su momento se acusó a Alfonso Obregón. Como él y su defensa muestran en su comunicado del 1 de octubre del 2024, la carpeta judicial 013-1382-2023 establece que el delito investigado era el de abuso sexual agravado. Por consiguiente, lo lógico sería irnos al Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 176, que a la letra dispone. Artículo 176. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de 1 a 6 años de prisión. Para los efectos de este artículo se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa, con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Este delito se persigue por querella salvo que ocurra con violencia. Sin embargo, el delito aparece como agravado y esto tendría sentido por lo que el artículo 178 establece en su primer párrafo y en su fracción tercera, que es artículo 178. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual se aumentarán en 2/3 partes cuando fueren cometidos, tercera fracción, por quien valiéndose de medios o circunstancias que le proporcione su empleo, cargo o comisión pública, profesión, ministerio religioso o cualquier otro que implique subordinación por parte de la víctima, además de la pena de prisión. Si el agresor fuese servidor público, se le destituirá e inhabilitará en el cargo, empleo o comisión, o en su caso, será suspendido en el ejercicio de su profesión por un término igual a la pena de prisión. Sobreseimiento. Sé que para la mayoría de las personas, un asunto únicamente puede resolverse mediante una sentencia condenatoria o absolutoria, básicamente determinar quién ganó. Sin embargo, dentro del derecho penal existen otras figuras que tenemos que entender antes de realizar un juicio de valor, y entre ellas está el sobreseimiento. Para explicarlo es necesario irnos al Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 327, que establece lo siguiente. Artículo 327. Sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando, primera fracción, el hecho no se cometió; segunda fracción, el hecho cometido no constituye el delito; tercera fracción, apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; cuarta fracción, el imputado esté exento de responsabilidad penal; quinta fracción, agotada la investigación del Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; fracción sexta, se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; fracción séptima, una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; fracción octava, el hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el que hubiese dictado sentencia firme respecto del imputado; fracción novena, muerte del imputado; o fracción décima, en los demás casos en que lo disponga la ley. Entonces, si recuerdan, el procedimiento contra Alfonso concluyó mediante un sobreseimiento decretado por la juez que conoció el asunto. Para hacerlo, necesariamente tuvo que fundamentarse en alguna de las 10 fracciones que acabamos de leer. El problema es que el fragmento publicado por Alfonso no nos permite conocer cuál fue la causa específica. Lo que sí sabemos es que una vez firme, el sobreseimiento produce efectos equivalentes a una sentencia absolutoria, termina el proceso e impide que Alfonso vuelva a ser perseguido por los mismos hechos. Acuerdo. Ahora bien, por alguna razón, mucha gente empezó a decir que no, es que ellos llegaron a un acuerdo y por eso ya no condenaron al viejo baboso. Y a ver, papito, jurídicamente sí podría existir la posibilidad de un acuerdo reparatorio, pues el delito se persigue por querella y no concurriría en alguna prohibición legal. Una vez aprobado y cumplido, ese acuerdo puede extinguir la acción penal y derivar en el sobreseimiento. Pero que sea jurídicamente posible no significa que haya ocurrido. Hasta este momento, no he podido encontrar un solo documento público que mencione un acuerdo reparatorio, un mecanismo alternativo, una reparación, un perdón o el cumplimiento de algún convenio de ninguna fuente, ni siquiera de la propia Katy.
El fragmento compartido por Alfonso únicamente muestra el sobreseimiento y la extinción de la acción penal, pero no explica la causa. Por lo tanto, tampoco es necesario inventarnos mamadas de que existió un acuerdo cuando no tenemos elementos para demostrarlo. No hubo impugnación. Como se demuestra en la imagen, las partes técnicas y no técnicas renunciaron al plazo para recurrir la resolución. Permitieron que el sobreseimiento quedara firme. Y yo me pregunto, ¿por qué alguien que considera que tiene las pruebas, que ya se encuentra dentro del procedimiento y que sostiene haber sufrido un hecho ilícito, decidiría dejar la resolución sin combatirla? Esto no demuestra automáticamente que Katy estuviera mintiendo, que aceptara la versión de Alfonso, ni que reconociera que los hechos no ocurrieron. Sin embargo, sí es una de las cosas que más he señalado y que no me cuadran. Por lo menos, tratándose de una persona que ya se estaba enfrentando jurídicamente contra su supuesto agresor, si ella y su asesor consideraban que la resolución era incorrecta, resulta válido preguntarnos por qué renunciaron expresamente a recurrirla. Declaraciones posteriores. Después de que el tema concluyera y que Alfonso se jactara de ser una persona libre e inocente, Katy publicó un comunicado donde se asegura que Alfonso no era inocente, que ningún juez lo había declarado como tal y que él mismo había reconocido su culpabilidad ante la ley. Aquí es importante precisar algo que ya señalamos en su momento. Alfonso nunca negó por completo haber realizado el acto físico que Katy le reclamaba. Sin embargo, sostuvo que su actuar nunca tuvo una intención de índole sexual y que formaba parte de una dinámica de docente. Pendeja, pero una dinámica. Precisamente ahí se encuentra uno de los puntos centrales del delito. No basta únicamente con acreditar que existió un contacto físico. Para encuadrarlo en el artículo 176, debe analizarse si se trató de una acción dolosa, con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual. Alfonso reconoce que existió el contacto y acepta que Katy tiene el derecho a sentirse incómoda, pero niega el sentimiento de índole sexual que ella le atribuye. Ese pudo ser uno de los puntos discutidos dentro del procedimiento, aunque nuevamente no podemos asegurar que haya sido la causa del sobreseimiento mientras no tengamos la resolución completa. Katy no solamente contaba con el video, también pudo presentar testimonios, mensajes, declaraciones de sus compañeros y una evaluación psicológica que ayudara a acreditar alguna afectación, pero parece ser no fue el caso. Ahora, decir que ningún juez lo declaró inocente y que él reconoció su culpabilidad ante la ley, pero no mostrar la parte de la resolución que respalde esa interpretación, nuevamente me genera conflicto. No era necesario que publicara toda la carpeta judicial o de investigación, porque contiene datos reservados y personales. Sin embargo, sí contaba con la resolución. Podría haber mostrado por lo menos el fragmento debidamente censurado donde apareciera la causal del sobreseimiento, y así callarle el hocico a este pendejo y un chingo de gente, pero no lo hizo tampoco. Quien sí nos dio un poco, pero al menos nos dio algo, fue Alfonso. Y ese documento deja claro que no fue condenado y que el proceso concluyó definitivamente mediante un sobreseimiento con efecto de sentencia absolutoria. Ergo, ante la ley, no puede ser considerado penalmente responsable por esos hechos. Bien, habiendo dicho todo esto, quiero señalar lo siguiente, raza. Yo no soy feliz diciéndoles esto, pero tengo que ser sincero con ustedes y explicarles las cosas. Como lo mencioné en su momento y lo repito, no podemos únicamente dejarnos guiar por nuestros sentimientos o por la inmediatez, sino por lo tangible. Genuinamente, con las nuevas cosas que han salido de Alfonso Obregón, como persona quiero que le caiga todo el peso de la ley, pero como abogado también tengo que ser coherente, fundamentarme y motivarme en la norma. Saben muy bien que siempre trato de buscar maneras en las que presuntas víctimas pudiesen denunciar a su supuesto victimario, buscando pruebas, jurisprudencias, analizando prescripciones, aplicando principios e incluso haciéndoles las sumas. Pero cuando algo está tan claro, tampoco les voy a mentir solamente por convivir. No puedo seguir a la turba cuando sé que algo no me está cuadrando. Ahora, que defienda una resolución judicial y la forma en la que concluyó un proceso, no significa que yo defienda a un hijo de su puta madre. Y eso nos lleva al siguiente punto. Brenda L. Bien, ya habiendo explicado lo anterior, ahora sí pasemos al tema que nos atañe y que resulta ser el caso por el cual el día de hoy Alfonso Obregón Inclán nuevamente está siendo foco del juicio mediático. Resulta que el pasado 6 de julio del presente año, una actriz de doblaje llamada Brenda Rivero hizo público un video en el cual daba su testimonio y acusaba a Alfonso de conductas bastante graves. A diferencia del caso anterior, que resumí en un solo punto porque únicamente era necesario precisar algunas cosas, este es diferente al tratarse de un tema nuevo. Por lo tanto, hay que dividirlo en varias partes que nos permitirán comprender tanto el contexto de lo señalado como las posibles consecuencias jurídicas y el alcance que éstas podrían tener, empezando por la columna vertebral de todo proceso: los hechos.
Me apoyaré en el propio video de Brenda para que sea ella misma quien nos platique de primera mano las conductas que atribuye a Alfonso y que podrían tener relevancia penal. Ahí comienza mi historia con Alfonso. Me acuerdo que cuando yo llego a Mérida, Yucatán, mi mamá estaba en una expo que se llama, una expo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era en Cancún, que era con unos tíos que trabajaba. Yo me estaba quedando con mis abuelos. En eso había una expo que llegó que se llama Senca, no sé si aún exista, pero así se llamaba, donde Alfonso iba a estar junto con otros actores. Yo en ese tiempo me llevaba con el dueño de esa expo y me acuerdo que él me daba pases para entrar. Entonces yo fui a esta expo y la primera persona que me topé fue Alfonso. O sea, yo entrando a la expo, yo fui desde temprano, creo que eran las 9 de la mañana más o menos. Entonces llego y iba Alfonso, Brenda, yo, Alfonso. Y él me preguntó cómo estaba, le conté pues lo que había sucedido con mi papá y él, ay, qué mala onda, ¿cómo te hace eso? Eres muy madura para tu edad, yo te cuido. Y, en fin, mucha labia, ¿no? Que yo me sentí en ese momento, wow. Pasó el día, él todo el tiempo encima de mí, tratándome súper bonito, todo el tiempo diciéndome que era muy madura para mi edad. Cuando de pronto me dice, Brenda, ya no aguanto más, me gustas mucho. Y a mí se me sale decirle, ay, tú también me gustas, Alfonso. Cosa que no me gustaba, era admiración. Era una admiración que yo sentía porque para mí era wow, la voz de Shrek, súper talentoso. Él me está pelando, o sea, para mí era increíble que, para mí, me está pelando él. ¿Cómo es que él me hace caso? Obviamente, pues yo venía de la carencia de un padre, ¿no? Entonces, para mí sentirme así como querida, acogida, para mí era como, wow, ¿cómo va a ser? Y bueno, el chiste es que Alfonso me dice, mi vida, me encantas, quiero estar contigo, salgamos, estemos juntos, seamos novios. Y yo así, ay, sí, no sé qué. Está bien, yo tenía en ese entonces 16, iba a cumplir 17 años, estaba por cumplirlos y él tenía 50. Él tenía 50 años. El chiste es que de pronto me llevó como con un pretexto de que se iba a cambiar la camisa. Me llevó con un pretexto a un rinconcito cerca del estacionamiento donde me robó mi primer beso ahí con... O sea, bueno, no fue mi primer beso, pero bueno, o sea, con él. Y la neta yo sentí muy incómoda, me dio como cosa... Es que había algo que no me... O sea, me hace sentir wow, que diciendo, ay, cómo soy la elegida, él me pela, ¿no? Y me dice que soy muy madura para mi edad y me llena de elogios, pero no me sentía cómoda cuando me besaba, cuando me tocaba la pierna, porque me tocaba la pierna, me sentía incómoda, la verdad. Pero bueno, pasó, estuvimos así, para hacer no tan larga la historia, estuvimos así el primer día de expo. Me acuerdo que él me fue a llevar a la casa de mis abuelos, porque yo me estaba quedando en casa de mis abuelos, por lo que mi mamá estaba en Cancún. Él quería irme a dejar sola, más bien, primero quería ir a cenar conmigo sola, o sea, él quería ir a cenar conmigo sola, Alfonso, pero la señora una de las organizadoras de la expo, la mamá del chavo que era el dueño, dijo, no, yo voy con ustedes. Yo creo que olió algo, yo creo que fue por eso, ahorita ya viéndolo, ¿no? De una manera. Y qué bueno, fue con nosotros y al final me dejaron en casa de mis abuelos. Aquí podemos destacar que todo eso habría ocurrido en Cancún, Quintana Roo. Es muy importante tenerlo en cuenta porque nos ayudará más adelante. A su vez también tenemos que establecer una temporalidad. Brenda nació el 14 de octubre de 1993 y Alfonso Obregón el 29 de julio de 1960. Por consiguiente, si ella comenta que estaba a punto de cumplir 17 años y Alfonso ya tenía 50, esto nos posiciona en octubre del 2010. Asimismo, ella narra que Alfonso era amigo de sus padres, que la conocía desde tiempo atrás y que, aún así, le decía que era muy madura para su edad. Y repito, raza, creerte esa treta demuestra precisamente que no eres muy madura para tu edad. Según su testimonio, Alfonso le pide que sean novios y además busca un lugar apartado para besarla. También resulta preocupante su insistencia en que fueran solos a, entre muchas comillas, comer. Segundo día, igual él encima de mí, acompáñame a Liverpool, había un Liverpool cerca, ¿no? Y él lo acompaño y cada rato que podía me robaba besos, me estaba ahí, pues ya saben, ¿no? Y yo pues sí me sentía rara, pero pues, o sea, me sentía incómoda, rara, no me sentía bien, pero sus elogios de eres muy madura para tu edad, pues me elevaban, ¿no? Era como, wow, o sea, dice que soy muy madura para mi edad, que soy muy lista, aunque sea muy lista, muy bonita. Obviamente, alguien de 50 años ahora viéndolo, pues sí, o sea, obviamente tiene toda la experiencia para pues, enamorar a una chavita de baja autoestima
de esa edad de 16. Bueno. Durante el segundo día, según relata Brenda, Alfonso continuaba lavándole el coco y seguía besándola sin que ella iniciara esos acercamientos. Es decir, ya no estaríamos hablando de una sola conducta aislada, sino una pluralidad de actos ocurrida durante distintos momentos. Pasó el tercer día, mi mamá llega a la expo en la noche de Cancún, llega, que se iba cada 2 días, si no me equivoco, 1 o 2 días. Y estaban ahí los otros actores de doblaje, salimos a comer, me acuerdo que Alfonso se sentó al lado de mí, que era una mesa grande con todos los organizadores y mi mamá también iba. Y todo por abajo de la mesa me tocaba mi pierna. Cuando se distraían me decía, ay Brenda, ya no aguanto más, me gustas mucho, le tengo que decir a tu mamá que andamos. Y yo le decía, no le digas nada. Obviamente no le iba a decir nada, pero él me hacía creer que le iba a decir, ¿no? Y yo así toda nerviosa, no me digas nada, me van a regañar. O sea, cuando lo que iban a regañar es a él. O sea, no regañar, a mentársela, pero mira, ay no, porque yo no me diría que... Aparte se comportaba como un chamaco, se portaba como un chamaquito, cosa que no era un chamaquito. Luego pasó una chava con unas rosas, me acuerdo que le compró rosas para todas, y cuando llega conmigo me dice, para ti es especial, me da un beso en la mejilla, y yo, wow, o sea, súper caballeroso, ¿no? Entonces, esas eran las partes que yo me hacía sentir como wow, que me elevaba, pero a la vez sí, yo siempre robaba besos y todo, me sentía incómoda. Me acuerdo que cuando caminamos con mi mamá, cuando ella se distraía, me robaba besos, casi enfrente de ella, pero ella distraída, y yo así toda nerviosa, no sé cómo le gustaba eso, o sea, a mí me ponía súper nerviosa, súper estresada esa parte. Durante el tercer día, Brenda afirma que Alfonso, incluso encontrándose frente a compañeros y la propia madre de ella, aprovechaba momentos en los que nadie estaba observando para tocarle la pierna o besarle. También sostiene que le regalaba cosas y la hacía sentir especial, lo que ella actualmente interpreta como parte de una dinámica de manipulación. Termina la expo, mi mamá se regresa a Cancún, yo me voy a casar con mis abuelos y en eso él llega de la nada a casa de mis abuelos y dice, vengo a llevarme a Brenda, yo no sabía nada, vengo a llevarme a Brenda a Cancún porque Alfonso también tiene una expo en Cancún. Él tenía una expo en Cancún con este mismo grupo de que venía de Senca, con esta misma expo, y yo me quedé así de... A mí no me dijo nada ni me preguntó. Yo estaba súper nerviosa y dije, ay, no, que no me dejen, porque la neta, pues no, me daba miedo. Yo era muy inocente, la neta, yo no pensaba en otras cosas. O sea, ustedes me entienden. Yo, la neta, no, sí, me daba cosas besarlos. O sea. El chiste es que mis abuelos, obviamente, se quedaron súper sacados de onda. Le dijeron que no, Alfonso intentó convencerlos. Se quedó un rato, te platicaron con mi abuelo. Mi mamá sí se sacó de onda, pero... O sea, como dijo no, pero como que no se imaginó porque pues a fin de cuentas Alfonso era muy amigo de mi mamá cuando se hacían doblaje juntos. Pasó eso. Brenda comenta que la expo termina y que ella regresa a Mérida, Yucatán. Este lugar también es importante y debemos tenerlo muy presente. El tema es que, según su testimonio, y el chile da miedo escucharlo, Alfonso posteriormente se presenta sin previo aviso y obviamente sin ningún tipo de permiso de la familia, con la intención de llevársela nuevamente a Cancún. Según lo narrado, sus abuelos se negaron y lo mandaron a chingar a su madre. Pero al chile no puedo evitar imaginarme esa escena como parte de una puta película de terror. Y yo cumplí años como el segundo día, más o menos, no me acuerdo bien, pero no pasaron menos de 3 días que cumplí años. Y mi mamá me pidió que yo viajara a Cancún el día de mi cumple. Entonces todo mi cumple me la pasé viajando a Cancún. Llegué a Cancún con ella y a los 2 días, como 2 días de haber llegado, como el primero o segundo, al tercer día mi mamá me dice, oye Brenda, ¿quieres festejar tu cumpleaños? Sí. Entonces vamos, pues vamos a la expo, porque estaba la expo. Vamos a la expo, ¿no está Alfonso? Da la vuelta, sí, vamos. Y bueno, ahí fue cuando de pronto llegamos a la expo, entramos y vemos, llegamos a la fila de Alfonso, yo veo a Alfonso con una chava, como de 30, ¿cuántos años tenía? Y no me acuerdo su edad, pero me acuerdo que Alfonso dice casi como sacado de onda, y dice, ay Brenda, en Carla, les quiero presentar a mi novia, vino a verme, y yo así de, o sea, horrible, súper incómoda, y pues, su novia, entonces es su novia, y obviamente una chamaca, pues si sabe qué decir, y yo no puedo decir nada, me van a regañar, porque para mí yo era la que había hecho todo mal, entonces yo no, qué incómodo, pobrecita. Yo no sentí celos porque la mía era admiración, realmente, ahora que lo entiendo, por eso no sentí celos, pues sentí mucha incomodidad y enojo,
que hiciera eso. Entonces yo dije a mi mamá, oye, si mejor nos vamos a la plaza a dar la vuelta para zafarme. Nos vamos a la plaza y no pasó menos de una hora en que Alfonso le marca a mi mamá, le dice, oye, ¿dónde están? Es que quiero festejarle el cumpleaños a Brenda, pedí salir antes de la expo. Y yo en shock, sin poder decir nada y sin entender, o sea, quiere ir con la novia a festejar mi cumpleaños cuando según es mi novio y... mi cabeza cae. Entonces llegó, novia, mi mamá platicando con la novia y ella todo el tiempo encima de mí, encima de mí. Yo huyendo, sin poder decir nada, estresada, se van a dar cuenta, va a haber un despapalle, ay no, pobrecita la novia y qué incómodo conmigo, o sea, yo sintiéndome culpable, así, o sea, yo me sentía culpable, yo sentía que yo era la que también estaba haciendo mal, claramente solamente era él el que estaba haciendo mal. No, yo me sentía muy culpable, me sentía molesta con él, me sentía molesta conmigo y me sentía mal por la novia. Y preocupada que mi mamá supiera. Todo junto, en una adolescente de 16 años, obviamente. Pasa que estuvimos en la plaza, todo el tiempo Alfonso encima de mí, viendo la oportunidad de abrazarme. Luego había un tipo disfrazado de su personaje. Y Alfonso, ay, ¿dónde fuiste conmigo? Y me jala. Y ahí también, no sé qué me gusta. Si yo me separaba... Si se van a dar cuenta, pasa que luego vamos a comer a un restaurante que se llamaba Guanatos en Cancún. También todo el tiempo se sentó al lado de mí, buscando la oportunidad de hablarme, de tocarme la pierna, así que se den cuenta. Y yo alejándome, nerviosa. Luego le marcan los chavos y mis tíos que eran los de la expo, que estaban también en la expo, eran parte de la organización de la expo en la que estaba mi mamá. Y dicen, oye, estamos aquí en un bar tipo Andrito. ¿Por qué no te traes a Brenda para que festeje su cumpleaños? Y a ver si puede pasar, si logran, porque yo acabo de cumplir 17 años, no era mayor de edad. Entonces vamos, y yo en mi desesperación dije, desde aquí ya, así zafo. Voy a decir que pues obviamente no puedo pasar porque soy menor de edad, y ya, o sea, me voy al hotel a descansar donde nos estábamos quedando, eran como unas cabañitas, y ahí me voy. Y ya me zafó de toda esta incomodidad de Alfonso ahí encima de mí con la novia y todo este show. Cuando digo que estamos enfrente de ella del antro, digo, oigan, es que no voy a poder pasar, soy menor de edad. Alfonso dice, no, conmigo sí pasas, y me abraza, di que vienes conmigo. Y me abraza, y me jala. Obviamente la novia y mi mamá no sospecharon, porque ya es por eso. Me jala, y en ese momento cuando me jala, y estamos por entrar al antrillo, bar, me dice, mi vida, ¿por qué no me has hecho caso? ¿Por qué no me has pelado? Estoy muy triste, me estás ignorando todo el tiempo. Y yo me quedé súper sacada de onda. Le digo, Alfonso, ¿tienes novia? ¿Estás aquí con la novia? Y él me dice, no, mi vida, es que ella no me importa, es que tú no viniste conmigo a Cancún y pues ella me alcanzó de sorpresa. Y si tú ahorita mismo me dices que sí quieres estar bien conmigo y vivir conmigo y yo ahorita mismo la dejo ahorita mismo. Y si tú ahorita mismo dices, porque te digo, tú ahorita mismo dices que sí quieres estar conmigo, así como para que yo lo dijera según él, ¿no? O sea, ahorita sabía que te iba a hacer, ¿no? Porque yo quiero estar contigo realmente. Y yo me quedé en shock. Me acuerdo que entramos y hablando, yo me alejé, yo me quedé súper sacada. La neta, yo estaba súper estresada, molesta. Me acuerdo que tengo que reconocer que yo me alejé totalmente, yo me puse del otro lado, totalmente del extremo de él. Y la neta, yo me iban pasando unos 10 caballitos, iba tomando. Y acabé súper happy, o sea, yo creo que de la ansiedad, pues, imagínense, menor de edad y todo. Me acuerdo que yo hice todo lo posible así para ignorarlo, para que él me vaya platicando con otras personas y se vaya, hasta que ya no lo vi y pues caí, o sea, yo caí, pasó. Esta parte es muy importante porque nos proporciona una referencia temporal más concreta. Brenda nos narra alrededor de 4 días de hechos. Después hace un pequeño salto temporal de 3 días aproximadamente antes de su cumpleaños y después de lo sucedido con sus abuelos. Y sabemos que cumplió 17 años el 14 de octubre del 2010. Entonces, el inicio de los hechos se ubicaría aproximadamente alrededor del 7 de octubre del 2010, según el testimonio. Posteriormente, según su relato, las conductas continuaron el día de su cumpleaños. Se reiteraban los comentarios con sentido lascivo, los acercamientos físicos y los contactos en la pierna. También debemos recalcar que Brenda afirma que Alfonso la llevó a un antro cuando todavía era menor de edad y que además le permitió consumir alcohol. Regresé a Mérida con mi mamá y me acuerdo que él me empezó a buscar por Facebook, en Messenger.
Sí, fue Messenger. Facebook. No fue Facebook. Fue el Face, pero el Messenger del Face. Ahí me empezó a buscar. Y me acuerdo que me decía: mi vida, es que perdóname, por favor, yo sí quiero estar contigo, yo te necesito, estoy enamorado de ti, vente a vivir conmigo a Ciudad de México, yo te mantengo, te doy todo lo que necesites. Y me empezó a hablar como ya de cosas muy fuertes que no puedo decir aquí, pero es que no sé si eso me lo censuran, pero bueno, de eso me empezó a hablar, pero muy fuerte, o sea, cosas muy cochinas, subidas de tono asquerosas. Y, o sea, obviamente es cosas, o sea, era una menor de edad para comenzar, o sea, yo me asusté, me choqué, o sea, me choqué porque pues, yo no pensaba en eso, o sea, tenía 16 años, y entonces me estaba hablando de cosas muy fuertes que yo le hiciera a él, muy fuertes. Entonces yo me asusté y lo bloqueé, y dije: no, o sea, ya déjame en paz. ¿Por qué no me dejaba en paz? Entonces lo bloqueé. En este momento, ella ya no se encontraba en Quintana Roo, sino que había regresado a Mérida, Yucatán. Brenda señala que Alfonso continuó comunicándose con ella por internet, tratando de embaucarla y realizándole comentarios e insinuaciones de índole sexual. Posteriormente, ella decidió bloquearlo. Bueno, mínimo, a la verga, pinche viejo puerco. Está mandando mensajes y así. Lo bloqueo y luego yo no supe esto, mi mamá me lo contó después, que él le marcó a mi mamá. Y preguntándole por mí porque no sabía. Entonces mamá, pues ahí fue cuando sospechó qué pasó, no sé qué, y ahí pues mi mamá se enteró de todo lo que había pasado, porque Alfonso se delató. Alfonso así de que, ay, es que me gusta, o sea, como que ella haciendo lo normal, que según nos gustamos y que la edad no importa, cuando tenía 15, yo 17 apenas, y aparte pues ahorita no estaba bien todo lo que hizo, y usó todo su ahora sí que toda su experiencia para pues, ahora sí que engatusarme, ¿no? O sea, obviamente, y sobre todo con palabras, como le digo, o sea, siempre, todo el tiempo me decía: eres muy madura para tu edad, todo el tiempo me decía: eres muy madura para tu edad, muy bonita, ¿cómo puede ser que no te valoren? O sea, en fin. Mi mamá se entera, ahí hubo broncas entre ellos, obviamente. Mi mamá fue muy así de que no te vas a acercar a mi hija, no sé qué, ella me preguntó qué había pasado, ya le dije. Yo realmente sentía que yo tenía la culpa, honestamente, y yo en ese momento solamente vi mal, no la parte de que él fuera súper mayor de edad, o sea, que él tuviera 50 y yo 16, y luego, digo, cumplí 17, pero pues... O sea, yo no veía eso, o sea, yo veía mal solo la parte de lo que me hizo con la novia y todo ese momento horrible que me hizo pasar y eso que no tiene lógica, pero lo demás yo no me da cuenta que lo que él hizo hacia mí fue un tipo de abuso, o sea, lo que él hizo hacia mí fue un abuso, pero yo no lo había captado. Aquí, según el testimonio de Brenda, al encontrarse bloqueado, el cínico y desvergonzado, sacado de la pena, comenzó a confesarle sus mamadas a la madre de Brenda. Esta, obviamente, se molesta y lo manda a la verga. Mientras tanto, tristemente, Brenda comienza a pensar que ella tenía la culpa. Y aquí quiero ser muy claro, raza. En este tipo de circunstancias, una persona menor de edad nunca tiene la culpa. Nunca. ¿Por qué? Porque el responsable es el adulto. Quien tiene la obligación es el adulto, y quien en teoría posee la madurez suficiente para entender que lo que está haciendo está mal es el puto adulto. Ustedes no son culpables. Ahora, por parte de la madre, raza, en ese momento se le parte su madre y se le denuncia. Sea tu amigo, familia, pareja o lo que sea, no lo dejen impune. Yo sé que puede romper el corazón descubrir que alguien cercano hizo algo así, pero justamente si esa persona no pensó en ti cuando cometió la conducta, tú tampoco deberías de tener consideración con esa persona al momento de exigir justicia. Posteriormente, hacemos un salto temporal enorme hasta llegar a un momento posterior a los acontecimientos del caso anterior, el de Katy. Brenda relata que Alfonso le pidió salir y ella aceptó. Aunque inicialmente no hablaron de nada relacionado con lo ocurrido años atrás, después Alfonso sale con su batea de babas. Nos quitamos del Sanborns y en el camino me dice, así de la nada, ay, está fuerte esta palabra. Bueno, es que no sé si me la censuran, pero bueno, así de la nada me dice, oye Brenda, así. Oye Brenda, por cierto, tú y yo, ¿por qué no? Pero así con esa palabra.
Y yo me quedé helada. O sea, ni una disculpa, nada. Me dijo eso. Y yo así de... Y le digo, Alfonso, para comenzar, era menor de edad. Y yo no pensaba en esas cosas. Yo nunca pensé en eso. Tenía 16. ¡Ay, no! ¡Ay, a poco! No, yo no sabía que eras menor de edad. O sea, cínico. Cuando él sabía perfectamente. O sea, piensa que era estúpida. O sea, ahí fue cuando dije, él nunca va a cambiar. Ni aunque haya estado, él no va a cambiar. Aunque haya estado en la cárcel, él no va a cambiar. Y fue cuando me empezó a caer más el mente de todo. Y yo, así de, obviamente sabías. Y no. Y aparte yo no tenía novia. Ella no era mi novia. Y yo, claro que era tu novia. No, ella era una exnovia que me alcanzó de sorpresa en Cancún. Y pues llegó para que estuviéramos así con esas palabras. Pero pues ni modo que yo la presentara con ustedes cuando llegaron como, ay, es la chava con la que... Es que no voy a decir la palabra, pero esa palabra. Y yo así, o sea, me choqué y le digo, Alfonso, no mientas. Claro que no, le digo. Y aparte te digo, o sea, si era tu novia, yo no pensaba en eso. O sea, yo no pensaba en esas cosas. Y era menor de edad y tú lo sabías. Y sí le dije, y mi mamá hasta la fecha te odia muchísimo por todo eso. Le digo, y él así todo nervioso, no, es que no sé. O sea, así no justificándome y así como queriéndome decir pero es que ¿por qué no? Y yo, no. Y ya, o sea, es que ya, hasta ahí quedó. O sea, yo dije, bye. Me volví a buscar, no volví a salir con él. Dije, no va a cambiar, no. Ni siquiera una disculpa, o sea, aparte justificándose, nada. Oye, Alfonso, ¿por qué no vas y chingas a tu madre? Eso también se lo tuvo que haber dicho Brenda. Al chile es sorprendente la capacidad que tienen algunas personas para convertirse en semejante mierda de persona. Y aquí también tengo que mencionar algo. A alguien que te hizo daño no se le debe de exigir únicamente disculpas, sino se le debe de exigir a la autoridad justicia. Que el hijo de su perra madre se meta sus disculpas y sus supuestos arrepentimientos por el puto culo. Por último, el 13 de julio del presente año, Brenda dio un paso importante y presentó una denuncia formal contra Alfonso Obregón. El documento que se ha hecho público muestra que fue recibido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Que la denuncia haya sido recibida en la Ciudad de México no significa necesariamente que esa fiscalía sea la autoridad territorialmente competente para investigar todos los hechos. Posteriormente deberá determinarse si corresponde remitirla a Quintana Roo, Yucatán o realizar alguna actuación inicial antes de definir las competencias. Bien, raza, aquí terminamos con la narración de los hechos realizada por Brenda. Su video es bastante extenso y ustedes tienen toda la libertad de irlo a ver completo. Sin embargo, para construir una línea del tiempo y comenzar nuestro análisis jurídico, esta información es más que suficiente. ¿Qué hay de la prescripción? Como ya mencioné, Brenda presentó formalmente este año una denuncia contra Alfonso Obregón en la cual señala 3 delitos: violación, abuso sexual y corrupción de menores. En primer lugar, tenemos que precisar que un acuse de recibido no significa automáticamente que una investigación ya haya sido iniciada formalmente, asignada o judicializada. De hecho, en la copia que se hizo pública todavía no aparece un número de carpeta de investigación. Eso no demuestra que actualmente no exista una, pero el documento que tenemos únicamente acredita que el escrito fue recibido por la autoridad. Al final es el primer paso. Tristemente, la justicia nunca es tan pronta ni expedita como debería. En segundo lugar, algo que me resulta extremadamente preocupante es que Brenda y su equipo jurídico señalen un delito que, por lo menos, dentro de toda la narración pública de los hechos, jamás se menciona: la violación. Les daré un ejemplo de lo que considera actualmente Quintana Roo como el delito de violación. No lo utilizaremos para lo demás, solamente para que lo tengan a consideración. Artículo 127. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 10 a 25 años y de 750 a 1500 días multa. Al que realice cópula con persona menor de 14 años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidades de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá prisión de 30 a 50 años y de 2000 a 3000 días multa. Al que realice cópula por medio de
la violencia física o moral con persona mayor de 14 años de edad y menor de 18 años de edad, o que por cualquier causa no esté en posibilidades de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá prisión de 25 a 50 años y de 1.500 a 3.000 días multa. Y aunque con una u otra variación a lo largo del tiempo y de cada uno de los estados, el concepto es muy similar: cópula o la introducción del miembro viril por vía vaginal, anal u oral. Por consiguiente, resulta imposible encuadrar este delito únicamente con lo narrado públicamente por Brenda, porque ella no refiere que hubiera existido una conducta de esa naturaleza. Eso no significa que la denuncia sea automáticamente inválida. Puede existir algún hecho que Brenda haya decidido no hacer público, una clasificación inicial demasiado amplia o incluso alguna especie de estrategia de sus abogados. Al final será el Ministerio Público quien determine la clasificación jurídica conforme los hechos y los datos de prueba que se aporten, pero basándonos exclusivamente en su testimonio público, la violación no aparece. En cuanto a los otros dos delitos, resultan mucho más coherentes con lo que ella narró. Ahora bien, para delimitar correctamente una conducta que pudiera tener relevancia penal, tenemos que establecer cómo ocurrió, cuándo ocurrió y dónde ocurrió. Esto nos permite analizar el contexto, la posible intención, la ley vigente en ese momento, la competencia territorial y sobre todo, si se reúnen los elementos específicos del delito. Y aquí aparece el gran problema que ya había mencionado durante un directo. Estamos hablando de sucesos ocurridos hace casi 16 años. La legislación vigente en aquel momento podía ser muy diferente a la actual. En los últimos años, muchos estados han reformado sus códigos para establecer que determinados delitos cometidos contra personas menores de edad sean imprescriptibles, atendiendo al interés superior de la niñez. Sin embargo, que una reforma se apruebe actualmente no significa por sí solo que automáticamente pueda aplicarse a los hechos ocurridos hace más de una década, porque entra en juego uno de los principios constitucionales rectores del derecho penal, la no retroactividad, como establece el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En una primera aproximación, esto significa que los delitos y sus penas deben analizarse conforme a la legislación vigente cuando ocurrió la conducta. Entonces me puse a investigar y a buscar los códigos penales vigentes en 2010 para verificar qué establecía respecto a la prescripción, es decir, el tiempo con el que cuenta el Estado para investigar y perseguir un delito. Empecemos por el Estado que tiene mayor relevancia en cuanto a los acercamientos físicos relatados por Brenda: Quintana Roo. El Código Penal de Quintana Roo vigente durante buena parte del 2010 señalaba en su artículo 78, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de 3 años. Si el delito solo mereciera multa, la acción penal prescribirá en 1 año. Si además de la pena de prisión el delito mereciere otra accesoría o una alternativa, se atenderá a la prescripción de la acción penal para perseguir la pena privativa de la libertad. En los demás casos, la acción penal prescribirá en 2 años. Entonces, si nos vamos al abuso sexual contemplado en el artículo 129, dicta lo siguiente. Artículo 129. A quien sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto erótico sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión de 1 a 3 años. La pena se aumentará hasta en una mitad cuando se empleare la violencia. A quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto erótico sexual en una persona menor de 14 años de edad o impúber, o que no tenga la capacidad de comprender el hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará hasta en una mitad más cuando se empleare violencia o fuere cometido por alguna persona que tenga relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil con el ofendido en los casos que proceda. Además de las penas señaladas, se le privará de los derechos derivados de la patria potestad, de la tutela o custodia, cuando así proceda, a quienes teniendo el ejercicio de estos en relación con el ofendido, cometa el delito a que se refiere el presente artículo. Tomando en cuenta que la pena básica era de 1 a 3 años y que el plazo de prescripción nunca podía ser menor de 3, en teoría habría prescrito alrededor del 2013, siempre que no hubiera existido alguna causa que interrumpiera la prescripción. Por su parte, el delito de corrupción de menores, que se encontraba en el artículo 191, dicta: artículo 191. A quien procure, facilite o induzca a una persona menor de 18 años de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho a realizar actos de exhibicionismo corporales o sexuales, prostitución, prácticas sexuales, consumo de algún narcótico o bebida embriagante, práctica de la mendicidad, comisión de algún delito o a formar parte de una asociación delictuosa, se le aplicará de 4 a 11 años de prisión, de 50 a 200 días multa y se le inhabilitará para ser tutor. Se le aumentará la pena privativa de la libertad hasta en una mitad más al que obligue
obligue a una persona menor de 18 años de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho a realizar una o varias de las conductas anteriormente descritas. Tomando la pena básica de 4 a 11 años, el término medio aritmético sería de 7 años y 6 meses. Por lo tanto, en teoría, habría prescrito aproximadamente durante 2018, nuevamente siempre que no existiera alguna causa de interrupción o una regla especial aplicable. Y este delito podría ser especialmente relevante porque, según el testimonio de Brenda, Alfonso presuntamente, aparte de lo sexual, también la llevó a un antro cuando todavía era menor de edad y permitió que consumiera alcohol. Entonces, bajo las reglas ordinarias que acabamos de leer, tanto el abuso sexual como la corrupción de menores aparentemente habrían prescrito hace mucho tiempo. Mientras investigaba, si bien yo ya me olía esta mierda porque es un tema que hemos abarcado con anterioridad, me puse a buscar reformas y encontré en el periódico oficial del estado de Quintana Roo lo siguiente: la honorable 12ª legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta único. Se adiciona el artículo 78 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como siguiente: artículo 78 bis. Cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 127, 129, 130, 130 bis, 130 ter, 176, 191, 192 bis, 192 ter, 192 quater, 193, 194 de este código, cometidos en contra de menores de edad, la acción penal será imprescriptible. Artículo transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado de Quintana Roo. ¿Y saben qué irónica y mierda es la vida a veces? Este decreto fue aprobado el 19 de octubre del 2010, publicado el 21 de octubre y entró en vigor el 22 de octubre de ese mismo año. Pero lamentablemente, por lo menos si nos apegamos únicamente a la narración que Brenda nos proporcionó, los hechos ocurridos en Quintana Roo habrían terminado varios putos días antes de que esta mierda entrara en vigor. Con lo narrado públicamente, no tenemos una conducta concreta que haya ocurrido en Quintana Roo el 22 de octubre o después. Entonces, en primer momento, esta reforma no nos servirá para sostener directamente que los hechos anteriores eran imprescriptibles, porque estaríamos intentando aplicar una norma posterior en perjuicio de Alfonso. Ahora, pudiésemos pensar en Yucatán, entendiendo que existieron conversaciones de índole sexual por medio de internet. Digo, si no es una cosa, será otra. Bueno, para no hacérselas tan larga, Yucatán hizo su reforma de imprescriptibilidad hasta el 2021. Pero aquí existe otra problemática. No es tan sencillo encuadrar los mensajes dentro del delito de corrupción de menores vigente en Yucatán durante 2010, pues esa mierda no era tan común como ahora. Por lo tanto, el simple hecho de realizar comentarios o insinuaciones de índole sexual por internet no significa automáticamente que se configure en corrupción de menores. Y aquí es donde topé con pared. Me estaba llevando la chingada, sobre todo con el tema de Quintana Roo. Pero como dije en el directo, si se está presentando esta denuncia, probablemente hay algo que yo no estoy viendo. Y esos abogados sí. Y como soy más pinche persistente que bonito, que eso ya es decir bastante, seguí dándole vueltas y llegué a lo siguiente: la mamá de los abogados. Cuando no encuentras la salida para resolver algo, ¿a quién acudes? A tu mamá, ¿cierto? Bueno, los abogados también lo hacemos. Y esa madre lleva por nombre Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y resulta que la primera sala, al resolver el amparo directo 16-2024, estableció que existe una regla de imprescriptibilidad para los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, basándose en el artículo 106, último párrafo, de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, que establece, artículo 106, último párrafo, no podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. La primera sala consideró que esta disposición es una norma de carácter procesal y por consiguiente puede aplicarse aunque no estuviera vigente cuando ocurrieron los hechos, siempre que ya se encontrara vigente cuando se realizó el acto procesal, como la presentación de la denuncia. Ahora bien, esta decisión fue aprobada por 3 votos contra 2 y produjo 2 tesis aisladas, no jurisprudencia. ¿Qué quiere decir que sea tesis aislada? Que contiene la interpretación utilizada por la primera sala para resolver ese caso y pueden servir como un criterio orientador bastante importante para jueces y abogados, pero no significa que esa interpretación sea obligatoria para absolutamente todos los órganos jurisdiccionales. Digamos que es un consejo bastante útil de tu mamá, pero todavía no una orden. Ahora, y aquí hay que aplaudir al Pleno Regional en materia penal y de trabajo de la región Centro-Norte, porque posteriormente, mediante la contradicción de criterios 50-2025, sí convirtió esta interpretación en una jurisdicción
jurisprudencia regional. Incluso la dejó todavía más clara, pues estableció que el artículo 106 es aplicable a todos los procesos penales relacionados con delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, y no únicamente a los delitos sexuales. Sin embargo, la jurisprudencia de un pleno regional únicamente resulta obligatoria dentro de la región que le corresponde. Yucatán pertenece al 14º circuito y Quintana Roo al 27º, y ambos forman parte de la región centro-sur, no de la región centro-norte. Por lo tanto, esta jurisprudencia no obliga automáticamente a los jueces que pudiesen conocer del caso de Brenda a aplicarla. Pero recordemos algo, si los abogados de Brenda, que espero que lo hayan hecho, pusieron sobre la mesa la resolución de mi mami Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe la posibilidad de que el juez adopte ese mismo razonamiento, aun cuando las tesis aisladas y la jurisprudencia de la región centro-norte no le resulten obligatorias. Es decir, el juez podría escuchar los consejos de la patrona y determinar que el artículo 106 actual es una norma procesal aplicable al momento de la denuncia y que, por ello, las conductas de índole sexual presuntamente cometidas contra Brenda cuando era menor de edad no pueden considerarse prescritas. Ahora, evidentemente, al hacer todo este silogismo jurídico, también intenté refutarlo y encontré algunas cosillas que, si yo fuera el abogado de Alfonso, podría alegar. Pero como no soy el abogado de Alfonso, por mí que vaya y chinga su puta madre. Tampoco le voy a hacer la plana. Solo espero que los abogados de Brenda sean más inteligentes que los de este perro maldito, en caso de que el procedimiento efectivamente se lleve a cabo. Datos de prueba. Por último, pero definitivamente no menos importantes, tenemos que señalar los medios de convicción que pudiera brindar Brenda al Ministerio Público, pues al final tenemos que preguntarnos qué elementos conocemos de forma pública y cuáles podrían ser de gran importancia al momento de desarrollar un procedimiento. Pruebas testimoniales. No solo hablamos evidentemente de lo que Brenda explicó ampliamente en su video, sino que también queda abierta la posibilidad de que dentro de la denuncia exista una narración de hechos mucho más robusta. No es lo mismo platicar algo en un video que sentar con un abogado a hacer un repaso día por día de los hechos que dices haber sufrido, precisando lugares, personas presentes, conversaciones y cada una de las conductas por separado. De la misma manera tenemos también el testimonio de alguien muy importante dentro de esta historia, su propia madre, Carla Eugenia Padrón Ontiveros, quien vivió muy de cerca estos sucesos e incluso es quien cuenta en su poder con uno de los elementos más fuertes. También podría resultar relevante las declaraciones de sus abuelos, de los organizadores de la exposición y de cualquier persona que hubiese convivido con Brenda y Alfonso durante sus días. Esto no significa que todos observaban directamente las conductas, pero podrían ayudar a corroborar su presencia, la cercanía entre ambos, los lugares en los que estuvieron y lo que sucedió antes o después. Prueba electrónica. Aquí debemos hacer una precisión. Aunque estos mensajes puedan presentarse mediante capturas, yo por lo menos recomendaría que se aportara también el dispositivo original y que se respaldaran mediante una pericial informática. El perito puede analizar el dispositivo, la cuenta, los archivos, los metadatos, la integridad de la conversación y si existen indicios de alteración. Además, el teléfono se entrega a la autoridad, deberá preservarse adecuadamente y registrarse quien tuvo contacto con él mediante la cadena de custodia. La existencia de un video en el que se observa la conversación directamente desde un teléfono fortalece el indicio y resulta mucho mejor que presentar únicamente captura suelta. Sin embargo, tampoco demuestra por sí mismo la autenticidad absoluta de los mensajes ni que la cuenta pertenezca realmente a Alfonso. Eso deberá corroborarse mediante el dispositivo original y otros elementos como el perito. Ahora, si quieren saber qué decían las conversaciones, permítanme leérselas. No entendí, ¿me explicas, please? Nos conocemos desde hace 36 años. Me viste que estaba embarazada de Brenda. Te decías tío de mi hija. Confié en ti. Te consideré un amigo y te abrí las puertas de mi casa. Después de 16 años, cuando viniste
viniste a Mérida y cómo respondiste a la amistad. No te victimices. Sabes perfectamente que empezaste a enamorar a mi hija, una menor de edad. Brenda tenía 16, casi 17 años y es más chica que tu propio hijo. Esa conducta tiene nombre y no voy a fingir que no lo sabes. Todos los organizadores de la expo, que hoy son mis amigos, no lo olvidan y yo tampoco. No normalices conductas incorrectas. No estoy fingiendo nada. Mi versión es que Bren me fue a buscar y empezó el rollo. Y yo en mi ego estúpido dejé pasar por alto ciertas cosas como su edad. Pero en cuanto te comunicas conmigo me di cuenta de mi error y te prometí que no iba a pasar nada. Y así fue. ¿O me equivoco totalmente? Te ofrecí disculpas en ese entonces y te las vuelvo a ofrecer. Y desde entonces nunca más volvió a pasar nada. Esto es justificación. ¿Sabías bien qué edad tenía Brenda? Según yo, la verdad no. O se me olvidó o me hice loco. Pero no estaba consciente hasta que me lo hiciste ver. Y ahí acabó todo. Según yo, creo que todos cometemos errores. Y fue un error. Lo acepto y te ofrezco disculpas. Y te prometí que no iba a pasar nada. Y así fue, según yo. Eso veo. Te haces el inocente para cometer abusos. Fin del tema. No me hago el inocente. Reconocí mi error y te ofrecí disculpas. Te vuelvo a ofrecer disculpas y no me victimizo. Entonces, hablando de un caso en específico, te ofrezco disculpas nuevamente, reconociendo mi error y lo acepto. Pero te aclaro que no fue ni cínica ni alevosamente. Nuevamente te ofrezco todas las disculpas posibles. Así es, intenté hacer la voz del Chuec y terminé hablando como Pedrito Sola. Otro cabrón que también tiene que irse a chingar a su madre, por cierto. Pero bueno, esto es en cuanto al tema de los mensajes, donde podemos rescatar que Alfonso, si bien no dice con santo y seña qué ocurrió, reconoce que existió una situación entre él y Brenda, admite haber dejado pasar por alto su edad, califica su conducta como un error y ofrece disculpas en repetidas ocasiones. Esto resulta bastante relevante, pero tampoco equivale automáticamente a una confesión de abuso sexual o corrupción de menores, ni demuestra por sí solo todos los hechos narrados por Brenda. Su alcance tendría que valorarse junto con el resto de los elementos. Pericial psicológica. Hay que entender, raza, que muchas de estas conductas suceden a escondidas de otras personas. Es difícil que existan videos del momento o testigos directos que hayan observado absolutamente todo. Por ello, la autoridad tiene que darle peso a otros elementos, como podría ser una pericial psicológica. Como sabemos, Brenda ya cuenta con un historial considerable con su psicólogo actual. Estos registros clínicos podrían ayudar a conocer cuándo relató los hechos, los síntomas presentados y las afectaciones que ha experimentado. Sin embargo, debemos distinguir entre un expediente clínico y una pericial psicológica forense. Su psicólogo tratante podría aportar registros relevantes, pero tendría que realizarse una evaluación pericial adecuada para analizar técnicamente las posibles afectaciones. Además, una pericial psicológica no demuestra por sí sola que los hechos ocurrieron ni que Alfonso fue quien los hizo. Puede ayudar a acreditar afectaciones compatibles con lo denunciado y deberá valorarse junto con el testimonio, los mensajes y el resto de los datos de prueba. Los informes psicológicos y demás indicios deben apreciarse de manera conjunta, íntegra y no como una demostración automática de responsabilidad. Documental pública. Sé que sonará pendejo, pero mucha gente deja fuera algo tan simple como acreditar formalmente la identidad y la edad de la presunta víctima. Es más, hay gente que ni siquiera firma las demandas o denuncias. La INE puede ayudar a acreditar su identidad y su fecha de nacimiento. Sin embargo, considero que el documento más sólido para demostrar jurídicamente qué edad tendría Brenda en octubre de 2010 sería su acta de nacimiento, porque permitirá establecer que nació el 14 de octubre de 1993 y determinará si tenía 16 o 17 años en cada momento. Prueba electrónica. Ahora, dejé esto al final porque mientras investigaba el asunto me lo topé y me deja un sabor realmente agridulce. Lo que están viendo en pantalla no es propiamente la página oficial del evento, sino una publicación realizada en octubre de 2010 que anunciaba 2 exposiciones organizadas por Senka, sí, la misma que mencionaba Brenda. Una de ellas corresponde a Senka Cancún 2010, anunciada para los días 16 y 17 de octubre en el Hotel Cancún Caribe y señala expresamente a Alfonso Obregón como invitado de doblaje. Sin embargo, las fechas no me cuadran completamente con la cronología narrada por Brenda, pero como recordarán, ella hace mención de que estuvieron yendo y viniendo y resulta que Senka tuvo otra exposición pocos días antes, pero en Mérida, Yucatán, durante los días 8, 9 y 10 de octubre del 2010, que encajan mucho mejor con algunas partes de lo relatado por Brenda. Y todavía la guinda sobre el pastel. Adivinen quién también aparece anunciado como invitado. Así es, Alfonso Obregón. Estas publicaciones corroboran que existieron ambos eventos y que Alfonso fue anunciado como invitado, pero no demuestran por sí solas que Brenda haya asistido, que Alfonso efectivamente se presentaran y que las conductas denunciadas ocurrieran. Para eso tendría que buscarse fotografías, videos, testimonios de organizadores, registros de viaje y cualquier otro elemento relacionado. El problema recae en que por lo menos con el testimonio público de Brenda ya no cuadran completamente las fechas y el lugar, pero al tratar
tratarse de sucesos ocurridos hace casi 16 años, realmente entiendo que puedan existir errores en su memoria. Eso no significa automáticamente que todo sea falso, pero sí debe precisarse y corregirse cuando ya se está presentando formalmente una denuncia. Recuerden que ella no solamente va en contra de Alfonso, va en contra de un abogado que, en el deber ser, tiene que darle la mejor representación jurídica a su cliente y que buscará hasta por debajo de las piedras cualquier contradicción para desvirtuar lo narrado. Justamente esto también nos obliga a retroceder un poco, porque si el evento y los primeros hechos ocurrieron en Yucatán y no en Quintana Roo, eso no desvirtúa automáticamente todo lo que ya explicamos, pero sí cambia la territorialidad, la legislación aplicable, la tipificación concreta y el cálculo de la prescripción. Aún así, la mejor ruta para combatir la prescripción seguirá siendo fundamentalmente el artículo 106 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y en el criterio dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala sostuvo que los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad pueden considerarse imprescriptibles, aunque, como ya explicamos, su aplicación concreta queda a la consideración de un juez. Pero eso no significa que no debamos señalar que cuando se presenta algo tan importante como una denuncia, debe hacerse de la forma más clara, concisa y adecuada posible, para evitar contradicciones que debiliten la investigación, problemas de competencia o que la autoridad no pueda identificar correctamente los hechos. Ya después de ahí, en realidad es jale del Ministerio Público. Investigar, localizar testigos, solicitar informes, verificar los mensajes, establecer cuál fue el lugar y las fechas correctas. Hacer las cosas bien desde un inicio no garantiza que todo vaya a terminar favorablemente, porque ningún proceso depende de un solo elemento, pero sí aumenta considerablemente la posibilidad de que exista una investigación seria, sólida y evidentemente completa. Conclusión. Y bueno, raza, como pueden darse cuenta, estos temas pueden resultar ciertamente complejos. Traté de simplificarlos lo mejor posible, pero es difícil aseverar qué es lo que depare a este bastante ojete, pero a la vez interesante proceso. Pero por lo menos podemos rescatar varias enseñanzas. En primera, no se junten con putos viejos puercos. En segunda, actualmente la protección jurídica de las personas menores de edad frente a esta clase de conductas tan horrendas es cada vez mayor y abre un enorme marco de posibilidades, no solo para uno como abogado, sino también para quienes se consideran víctimas y que por un millón de razones creen que su tiempo para denunciar ya terminó. Pero esto es lo bonito del derecho, seguir aprendiendo, observar cómo evoluciona y evolucionar junto con él, darte cuenta de que siempre va hacia adelante y de que pueden existir cosas que a lo mejor a simple vista no logras dilucidar, pero que si te enfocas lo suficiente quizás encuentres una salida, o que mami Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dé esa salida. Sin embargo, repito, aunque jurídicamente puedan contar con mucho tiempo o con todo el tiempo del mundo, no se esperen, raza. Por favor, presenten sus denuncias lo antes posible. Con el transcurso de los años pueden perderse mensajes, documentos, testigos, recuerdos y muchos otros elementos necesarios para acreditar lo sucedido. Si queremos justicia, también tenemos que hacer trabajar a la autoridad y exigirle que cumpla con sus obligaciones. Yo sé que pueden tener miedo o que incluso, como le ocurrió a Brenda durante mucho tiempo, no interpreten inmediatamente lo sucedido como una conducta indebida. Pero si siendo menores de edad, un adulto intenta iniciar una relación romántica o de índole sexual con ustedes, les pide guardar secretos, busca aislarlos de su familia, les ofrece regalos para ganarse su confianza, los involucra en situaciones inapropiadas para su edad o les dicen es que eres muy madura para tu edad, esa mierda significa peligro. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Starus Freak y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Y ahora sí vamos con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno: Mordecai Cermecha, Alex Aleve, Antua Sala, Zetadig Novis, Miguel Bravo, Arnis Castro, José Pablo, Soy Rob, Héctor Valdés, Axi, Paino, Jex, Ángel GSC, Alex RM, Tristán de Aurora, Jack, Sacanino, Layaru, Olayoser Cosmar, Imelda Márquez, Cris Alex Tapia, Ángel Guillermo, Javier Uchis, Orochi Berset, Axle 0095 y Jesús Reyes Vázquez. Asimismo, con un saludo a los príncipes del infierno: se borró el canal, Isre X3, se borró el canal, Un Güey Sin Futuro, No Lo Sé Tú Dime, Yuyuco Tetera, Uyol 78, Azaro del Queso e Ibuki Freak. Y por último, pero no menos importantes, a los Reyes del Infierno: Kimei, La Ova Sin Papá, Arturo RR, Phil Craven, Trisa 97, Jules 06CS, Tomás Aguirre y Casde. Y con una mención honorífica a los Emperadores del Infierno, Mark Moon y Miguel Ángel Granados. Y en general, muchas gracias, raza, saben que los adoro con todo el corazón, les mando un fuerte abrazo infernal. Yo soy José Surcido y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.